Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video les mostraré cómo dibujar un rostro con un bolígrafo. Lo primero que hice fue probar estos 4 bolígrafos o lapiceros para ver cuál me parecía mejor. Al usar este de punto fino y dibujar los trazos, se sentía un poco duro. La tinta no salía tan fácilmente al pasarlo con suavidad sobre el papel. Aunque esa misma dureza puede ayudar a evitar que arroje exceso de tinta, para este dibujo preferí no usarlo. Este lapicero de punta regular se siente un poco más suave que el anterior, y es de los que más se usa para dibujar con bolígrafo. Aún así, decidí no usarlo para el rostro, pero sí para el cabello y la barba. Al probar este otro bolígrafo sentí que era aún más suave que los anteriores. Al pasarlo sobre el papel casi sin fuerza, la tinta salía perfectamente. Así que en esta ocasión estaré utilizando este para cubrir el rostro. El único inconveniente con este lapicero es que por su misma suavidad y el grosor de su punto, arroja excesos de tinta con más facilidad que los otros. Pero para evitar eso lo más posible, habrá que limpiar la punta constantemente. Y por último probé este bolígrafo de punto extra grueso. Este se sentía igual de suave que el anterior, pero curiosamente sin tanto exceso de tinta. Por su misma suavidad parece que resalta más la textura rugosa del papel. Haciendo estas pruebas la mejor opción parecía ser el bolígrafo clásico, pero para este video voy a usar el de punto grueso nada más porque sí. Después de un rato de uso, algunos bolígrafos van acumulando tinta en uno de sus lados. Eso hace que en algún momento arroje exceso de tinta sobre el papel, dejando pequeñas marcas como esta. Para evitar eso será necesario que limpies la punta del bolígrafo constantemente. De los 4 bolígrafos que probé, el de punto grueso es el que parece arrojar más exceso de tinta, pero a pesar de eso es el que voy a usar. El papel que usé es un Canson de superficie rugosa. También podrías usar cualquier papel para dibujo de superficie media. Si tienes dudas sobre qué papel usar para dibujar con bolígrafos, te recomiendo que veas el inicio de este video, donde explico más a detalle sobre los diferentes tipos de papel. Para comenzar a sombrear el rostro, voy a iniciar con trazos lineales en diagonal. Posteriormente estaré agregando más capas de líneas en diferentes direcciones. Aunque aquí estoy dibujando líneas diagonales, la textura rugosa del papel hace que esas líneas no se vean tan definidas. Eso me va a ayudar a obtener una textura granulada para la piel. Aquí puedes ver cómo estoy dibujando las líneas diagonales. En cámara lenta se vería algo así. No las dibujo en ambos sentidos, es decir, de ida y de regreso. Siento que el tono y la textura me quedan más uniformes si las dibujo en un solo sentido. Para oscurecer este lado y disimular aún más las rayas que se alcanzan a notar, agregaré otra capa de rayas, pero ahora cruzándolas. Todas estas líneas las dibujo sin presionar demasiado el bolígrafo, esto para que no sobresalgan demasiado ya que son parte de la piel. Para oscurecer un poco más este tono, agregaré una capa de rayas en forma vertical. Toda esta primera parte la puedes encontrar en tiempo real aquí en el canal. Los brillos que deban de ir muy marcados los dejo en blanco. Aunque algún tono no deba ser tan oscuro, de todas formas paso al menos 2 capas de líneas, pasando el bolígrafo sobre el papel muy suavecito desde la primera capa.
Aunque cada parte la empiezo con líneas diagonales, realmente tú podrías iniciar con líneas horizontales, verticales o hacia donde te sea más cómodo dibujarlas. Hay pequeñas líneas de expresión en los rostros que tienen una orientación específica. Por ejemplo, aquí en la frente espero que puedas notar que las líneas de expresión están un poco en diagonal por la posición que tiene el rostro. Si el rostro no estuviera inclinado, estas líneas obviamente serían horizontales. Si cubres con el bolígrafo hacia la misma orientación que marca la foto de referencia, le darás más naturalidad o realismo a tu dibujo. Cuando la tinta no se ha secado completamente, tiende a manchar, así que si vas a encimar la mano sobre lo que ya has cubierto con el bolígrafo, procura usar algún papel debajo de tu mano para no mancharla de tinta. Para irle dando volumen al rostro, voy agregando más capas de rayas en las áreas donde las sombras deban resaltar más, dejando con un tono más claro estas áreas con más luz. Estos espacios en forma de líneas yo no los dejé intencionalmente, sino que la textura del papel hizo que el bolígrafo no llegara a esos espacios, y eso hace que la textura de la piel se vea aún más realista. Para dibujar el cabello, en un principio intenté usar el mismo bolígrafo que usé para el rostro, pero escupía demasiada tinta al presionarlo, aún limpiándolo constantemente, así que por eso preferí usar el bolígrafo clásico. Con ese no tuve ningún problema. Voy dibujando siguiendo la dirección que tiene el cabello y dejando sin cubrir los espacios que serán los brillos. Aunque la barba la fui dibujando pelo por pelo, en las áreas donde debía ir más oscura, dibujé garabatos para oscurecerla con más facilidad. Listo amigos, esto fue todo por el tutorial de hoy, espero que les haya sido de utilidad. Bye.